Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa de Mesa Central. Estamos en el periódico El Colombiano de Medellín con toda la información de la semana en nuestra locura de país. No sé si este es el último programa que vamos a hacer este año. Eso te iba a preguntar. Yo creo que tiene pinta de que ya... Tiene ya pinta de que uno ya vamos pa' Buñuelos y Nos despedimos de una vez entonces, abracémonos. Oiga, nos reclamaron en nuestros audiencias, porque leemos lo que nos escriben. Lo que nos comentan en los videos. Reclamaron que los pollos no dijeron cuántos días faltan en el programa pasado. Ah, claro. Lo que pasa es que la semana pasada estaban como en huelga de silencio. ¿Te Ah, acordás? sí, ¿Te acordás? estaban muy enredados, callados. estaban enredadísimos con todos esos... Y eso que los pusieron a cantar y ni así. Lo Exactamente. estaban apretando. Entonces, ¿cuántos días quedan? Que digan ellos, pero los datos bien, no el dato No los datos acomodado. maquillados, sí. Bueno, ahí está. Bueno, pero están hablando de los días que quedan, es que ya estamos, yo estoy por decirle a la Casa de Nariño el edificio Colombia. ¿Se acuerdan del humorista? De Jaime Garzón. De Jaime Garzón, sí, que era claro. el edificio Colombia. Es que eso ya es como el edificio Colombia. Sí. Arde el edificio Colombia. Buenas noches, edificio Colombia, le habla Néstor Edí. ¿Cómo dice? Bueno, hay muchos temas en el edificio Colombia. Uno, que es pues de el macondo petrista en el que vivimos, que nombran un embajador, Nico, los saludos, Juan Diego, ¿cómo está? Nicolás, que nos acompaña, se trasteó para Medellín. Vino a comer natilla justamente. Exactamente, que le dijeron que las natillas del buñuelo de Medellín Era lo mejor, ¿no? una El cosa- buñuelo de Sabaneta y la natilla de Medellín. Buñuelo de sabaneta de kilo. Sí, el grande. Bienvenido Nico y Daniel Hola, Rivera. Luzma. Hola, ¿cómo están? Nicolás y su equipo publicaron ayer este tema que no es el embajador que nombró Gustavo Petro para representarnos en Palestina. Esa es una de las 10 embajadas que se inventó y abrió, pues ahora que no, lleva 4 meses trabajando, le pagaron como embajador, no ha ido nunca a Palestina, no. Despachaba desde Cali. Y que ya no sé si renunció, lo renunciaron, se cayó el nombramiento. Ese es como un chiste, el colmo de un embajador que no pueda entrar al país donde es embajador. Exactamente. Peor que embajador trabajando remoto. Y entonces, ¿qué le pasó al nombramiento de Jorge Iván Ospina? Jorge Iván Ospina, que recordemos, es hijo de Iván Marino Ospina, que era uno de los líderes del M-19, pero que luego se convirtió en alcalde de Cali un par de periodos. Con y muchas ahora, denuncias de corrupción, Sí, ¿no? 2020, dividió al 2023, partido, claro. y dividió al Partido Verde, se acordarán. ¿será que no, estamos en diciembre, no hablemos de corrupción? Pero bueno, el señor Jorge Iván Ospina, entonces lo nombraron nuestro flamante embajador en Palestina y nunca fue. Y ya se cayó ¿Cómo fue la cosa, Nicolás? Sí, Luz María nunca pudo ir porque, digamos, geográficamente existe un problema en territorio para que él pueda tomar posesión estando en territorio palestino porque tiene que pasar por territorio israelí. Digamos, ese Sí, es que en para resumen estar él quería estar probablemente en la Franja de Gaza, porque hay Exactamente. dos ubicaciones diferentes en Israel donde están los territorios palestinos. Y pues necesitaría tal vez permiso de Israel, pero como rompimos relaciones con Israel. Exacto. Entonces, el nombramiento fue un poco a manera de provocación porque no tuvieron la previsión de saber que frente a ese contexto de haber peleado con Israel, pues Ospina no se podía posesionar. Aún así, la entonces embajadora Sarabia, esto viene desde hace rato Canciller, realmente. la entonces canciller. Canciller Sarabia, esto viene desde mucho antes, lo nombró en Bogotá como embajador ante Palestina, le empezaron a pagar sueldo de embajador, que no es ¿Cuánto era? poco. ¿Cómo era ese sueldo? Está alrededor de 38, 40 y pico Un millones de embajador pesos. gana según el país como entre 20 y 40, ¿no? Exacto. Bueno, Y- entonces 38, 40 millones por estar en la casa esperando a que le den el... Por Teams. Y por trinar y por hacer activismo y ruedas de prensa, No, pues, y también. pelear, y pelear con los opositores del gobierno. Y ahí en este caso, pues el decreto quedó en firme, él quedó como embajador, nunca pudo ir y después de meses, previendo también, según nos dijeron, posibles demandas frente a eso, que era insostenible, pues la propia Cancillería toma la decisión esta semana de anular el decreto y de quedarse sin embajador. No, eso es como, decía yo tal vez en el programa de la semana pasada, que es como el embajador de la India, pero a la inversa.
porque el embajador de la India era uno que nunca era embajador y se disfrazó de embajador y sí hizo funciones de embajador. En este caso es al contrario, a uno le dijeron que era embajador y nunca hizo funciones de embajador y le pagaron el sueldo. Es nuestro embajador de la India. La secuela de la película, esta es la segunda parte. La parte petrista. El paseo 8, ese es el paseo 8. La parte petrista de la... El paseo sin paseo. Pero además me hizo acordar de un trino que hiciste vos, Luzma, esta semana, donde decías que el gobierno está empecinado en cambiar narrativas, pero no realidades. Es eso, es lo mismo, es hacer una pelea, montamos un embajador para que se vea allá en Gaza, pero simbólico para pelear con Israel, pero no hace pelear nada. con Israel, tal cual, exacto. Porque además, ante Palestina, ¿qué tipo de embajador, pues, cuál tipo de relación tenemos con Palestina que sea, digamos, importante para nosotros, más allá de ser solidarios con el problema que tienen? No, Pues, ¿y quién en su sano juicio viaja allá? Pero bueno, ese es Ni apenas Ospina. uno. Ese es apenas uno de los episodios de la semana en Casa, ¿cómo dijimos que se llama? Casa Colombia, el edificio El Colombia. El Colombia. edificio Colombia. El segundo, ese sí fue, yo nunca había visto esto en la historia de las presidencias que me han tocado vivir. Y es que hicieron una rueda de prensa, una presentación en la Casa de Nariño para decir que su gobierno hace cosas horrorosas. Sí. Angie Rodríguez hizo una presentación para decir que la unidad de riesgos es desastrosa, que ellos tienen la peor unidad de riesgos de la historia, que no ejecuta, etcétera. Obviamente esto tiene por detrás una historia Del política fondo de adaptación. y de pelea y de cosa, pero sí me llamó mucho la atención, porque como hemos dicho en otros programas, esto era como el sector Benedetto que tú le llamas, Sí. contra el sector ideológico, por decirlo de alguna manera, representado en Carlos Carrillo, que es el director de la unidad de riesgos. Pero lo peor es que Benedetti no dio la cara, sino que puso a Angie, Puso a su pupila. Angie Rodríguez. A su nueva Sarabia. ¿no? Es que es como si ella fuera él fuera el titiritero y ella, pues, demuestra que ella pasa Y órdenes. que hace 8 de días él. estaba fuera del gobierno y la volvieron a reincorporar. Exactamente, es que la gente que vio el anterior programa se acordará que dijimos acá que la directora del DAPRE había tenido amenazas en su casa, mostramos los videos. Pocos días después resulta que la propia funcionaria desde Palacio arma con autorización del presidente, porque la noche anterior le avisó al presidente que iba a hacer toda esta parafernalia de la rueda de prensa con el visto bueno y casi que con la dirección de Benedetti de anunciar presunta corrupción en el Fondo de Adaptación, que es un organismo, una entidad que depende de la UNGRD, tan conocida por el caso de corrupción, y que además tiene presupuesto de 624.000 millones de pesos. Resulta que Angie Rodríguez dice, mira, el señor Carrillo, que se las da de muy limpio y que anticorrupción ha manejado el dinero de forma terrible en los contratos y nos hemos dado cuenta de eso, señores ciudadanos. Y resulta que Carrillo dice, pero es que si yo advertí eso el año pasado, ¿qué hay detrás de esas denuncias? Nos pusimos a revisar cada una de las denuncias y es el propio gobierno, no importa el protagonista que lo lidere, quien durante más de 3 años y medio ha direccionado sus presuntos contratos de manera irregular. Entonces, entre ellos mismos se están atacando de una manera impresionante. Atacando la unidad que ellos mismos están saqueando. Exactamente. Pero además es que Carrillo se les convirtió en una piedra en el zapato más grande que la piedra del Peñol. Porque es que él mismo en Twitter, por ejemplo, esta semana estaba diciendo, al final de la semana pasada, ¿cómo puede ser que estos del pacto histórico ahora estén liderando listas del Senado Todos que los están salpicados por la Ungreda ahora estén con Exactamente. las listas? Porque el tema de la Ungredo, de la unidad de riesgos, es que tiene 2 capítulos, la novela de la unidad de riesgos. En el primer capítulo se la robaron desde la Casa de Nariño y lo contamos y la Fiscalía ya lo ha dicho, que eran los cerebros criminales, eran los ministros Bonilla y Velasco, también Carlos Ramón González, que está prófugo. Entonces, esa misma unidad de riesgos que se la robaron desde la Casa de Nariño en los 2 primeros años de gobierno para poder aprobar sus reformas, ahora la misma Angie Rodríguez ya entonces dice, no, ya no nos la estamos robando nosotros, según ella, sino que al señor que puso el señor presidente Gustavo Petro es el que se la está o robando o está no sirviendo para nada. Es como una... Y esa unidad de riesgos, pues es fundamental para muchas cosas. Obviamente, la unidad de riesgos
en la cual, como hemos dicho acá, eso se contrata muy fácil. Entonces es plata a la vista, por decirlo de alguna manera, plata a la vista a disposición del gobierno. Entonces, yo creo que no sé quién fue el que hizo la jugada ahí de presión. Si primero Carrillo, cuando sacó esos trinos diciendo qué grosería que en el pacto histórico estén de candidatos los mismos que se robaron la unidad de riesgos. No sabe uno si él lo hizo para presionarlos, aunque uno pensaría que no. No, porque él ya lo ha hecho antes. Él Sí, cada ratico él los hace siempre- quedar Muchas muy veces, mal. en la entrevista acá lo dijo también. Exacto. Y luego entonces, como se le van a Benedetti es el que arma el operador político de No, de todo el tema de las candidaturas Él es la al y la Congreso. policía Pues política. cómo así que desde adentro nos van a dar duro. Es que tiene toda la razón Carlos Carrillo. ¿Cómo va a estar Marta Peralta, que vimos cómo le tocaron unos contratos? ¿Cómo está Chagui, también este otro congresista? ¿Cómo está el del Partido Conservador? Mansur. Es decir, no tiene, por supuesto que está muy mal y se le vinieron con toda. Pero eso demuestra también pues la falta de administración que tiene el presidente Gustavo Sí, Petro. exacto. Es que Luz María, un detalle importante. Nos quedamos con la denuncia de Angie en este momento y la rueda de prensa y tal, pero ¿qué hay detrás realmente más allá de la acusación a Carrillo? Antes el Fondo de Adaptación era el fortín burocrático del Mininterior y sobre Benedetti había denuncias de hojas de vida y de malos manejos en esa entidad. Un ejemplo, que eso lo han denunciado varios medios como La Silla Vacía o El Espectador. A Berenice Bedoya, la senadora de la ASI, le dieron cuotas en el Fondo de Adaptación. Senadora que pertenece a la Comisión Séptima del Senado, donde se discute la reforma a la salud. Ese es un ejemplo, pero hay varios. Entonces lo que nos dicen a nosotros es, la gente de Carrillo nos dice, si Angie y Benedetti controlaban el Fondo de Adaptación presuntamente como fortín burocrático, ¿qué vienen ahora a quejarse de lo que ellos mismos estaban haciendo? Claro, con Porque la... no es del combo de ellos. Hay que decir también que Berenice Bedoya les votó en contra de la reforma a la salud, que si le dieron algo les votó en contra. Bueno, ese es el segundo tema, que de eso pues hay, que muestra de verdad que el presidente, eso es como en un equipo de fútbol, que salga el arquero a pelear con el delantero, se den puños y el técnico Lo no le decíamos en el programa importe. pasado, que cada grupo se parece a su líder y al parecer a Petro le encanta es que se disputen entre varios bandos quién se acerca más al centro de la mesa. Es que ni está en el chat, ¿no se acuerdan? Que estaba en el chat de Montalegre agarrándose con Benedetti, Claro. que Petro no estaba en ese chat, y entonces Montalegre atacando a Benedetti y Angie se metía a defender al uno y al otro, y él allá, como bueno, ustedes sus peleas y sus cosas, yo... Es que yo estoy- se peleen por adularlo, ¿cierto? Por hacer lo que supuestamente él Bueno, quiere. Incendio en el edificio Colombia. El otro, el ala este, ¿cómo es que es en Estados El ala Unidos? oeste, Eso la Casa tiene Blanca, ala sí. este, ala este. En otra ala del edificio Colombia, eso que usted reveló, Nicolás y su equipo, o usted personalmente, el tema de... Del viceministro insultando a la hija Andrea Petro, a la hija del presidente, pues. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Le dijo... Le dijo Díganlo un en poquito francés. feo. Le dijo Horrible. un poquito feo. Pero además más gracioso, ya nos contará Nicolás, o más aterrador, porque se conocían, o sea, se conocían, habían trabajado juntos y la trató pues súper mal. ¿Cómo fue la historia, Nico? Sí, mire, Dumar Guevara, viceministro de Igualdad, es de ese tipo de funcionarios que con una porción de poder se enceguecen. Entonces el tipo tuvo acceso a la Casa de Nariño, a otros ministerios, fue funcionario del Ministerio del Interior y aterrizó en el Ministerio de Igualdad con un antecedente preocupante, que en la fundación de la hija mayor del presidente Andrea Petro lo sacaron por presuntos actos de corrupción. La propia hija del presidente lo sacó. Año y medio después resulta que cae parado como el gran poderoso dentro del Ministerio de Igualdad, ministerio que está cuestionado por 1000 escándalos, entre esos baja ejecución, derroche, despidos masivos, maltrato laboral, etcétera. Y el señor de agosto Ese a ministerio hay noviembre... que decirle el ministerio de la infamia. Es decir, es que eso ahí no funciona nada, no ha funcionado nada. Para nada, y ha sido una oportunidad realmente perdida para muchos sectores. Este señor llega de la mano del ministro Florian, se acordarán de él porque se identificaba que ministra, que ministro, y el tipo empoderó a Dumar Guevara, enemigo de la hija del presidente, no solo para que fuera, entre comillas, digamos, un mal dentro del ministerio, sino que además de los insultos que pueden ver en este momento las fotos de los chats que publicamos nosotros, el tipo presuntamente montó negocio dentro del ministerio, porque le dio un contrato por más de 55 mil millones de pesos a través del Fondo de Minigualdad, que opera de manera muy opaca, a una empresa donde él mismo había trabajado
y él mismo autorizó las entradas del dueño de esa empresa al ministerio y ordenó presuntamente toda una logística contractual para darle un contrato de 55 mil millones de pesos a un operador logístico en octubre, faltando 6 meses o menos para las elecciones. Eso nunca pasa. Y que se vence en mayo. Es decir, Exactamente. es como hecho a la medida de las elecciones. Literalmente. Entonces, por eso, cuando es que la cosa es simpática, el cuento, cuando decimos Edificio Colombia, es que uno ve a Néstor Ilía ahí parado, abriéndole a los señores y diciéndole, ¿qué hubo? Buenas noches, no sé qué. Porque es que la señora, porque inmediatamente llega, escribe y dice, ¿qué tal las descaradas? Es que parece una cosa de barrio, de señoras Totalmente. de barrio. La Andrea, de señoras, no, de señores, lo que sea. Me van a regañar por la Andrea. Es decir, como de chisme de barrio, ¿cierto? Chisme de barrio. Sí. La Mariluz. La Andrea y la Mariluz llegaron y quieren ir a hablar con el ministro. Es que se podría hacer la serie y queda perfecta. Y entonces, entonces ahí es donde las insulta, tan. Finalmente no deja que vean. No lo ven, no se lo pueden ven. entrevistar. Es decir, con él. estas señoras que además un poco extraño que estén en el ministerio, ellas dicen que es que ellas ni iban a colaborar, iban a dar discurso, pues a ofrecerse que en migraciones ellas tenían muchas cosas que Que decir. para dar unos talleres. Eso no tiene presentación. Cuando son hijos de los presidentes, no tienen por qué estar en los ministerios viendo a ver qué talleres dan. Probablemente van a decir que era gratis, lo que sea. Andrea Petro, que es muy simpática, pero es la segunda vez que la vemos en funciones en oficinas públicas y que las oficinas públicas le ayudan. Pero bueno, más allá de eso, luego no lo ven, pero luego nos enteramos, Nico y chicos, que ella que le contó al presidente, Petro, mira, efectivamente le dijo, allá está el Dumar. Allá está el Dumar. Allá está el Dumar. Allá está el Dumar. Y el presidente... Sí, supuestamente Es no que- sabía, es que- ¿no? Le dijo, pues dígale a Florian. Dígale a Florian, ¿cómo se manejan los asuntos del Estado en este país? Es que no hay líder. En realidad no hay quien lidere ese O disfruta gobierno. eso también, o lo que hace es No, impulsar no. todas esas pugnas internas. O lo que yo no sé, si esos 55 mil millones, si él tenía muy claro por qué tiene a Dumar ahí. Porque de todos los ministerios deben estar sacando plata Para la campaña. para movilizar elecciones, entonces no pueden quitar al Dumar. A propósito. Porque el Exacto. Dumar es el que el operativo Y ahí es de que están desesperados por plata. Nomás publicamos esta semana también que el gobierno está diciendo que no tienen con qué, pero tienen 16 billones sin ningún destino, ¿no? Sí, pero además un ingrediente adicional con esto de igualdad rápidamente, y es que esta semana misma se estaba discutiendo en el Congreso si el Minigualdad sobrevive o no 2026. Y el ministro fue a plenaria a discutir y a defender el por qué tenían que defender ese ministerio cuando tenían un escándalo que revelamos nosotros, pero además una cantidad de acusaciones. Por ejemplo, que en este gobierno el ministro presuntamente manipuló las cifras de ejecución de ese ministerio. Dijo un mes que era un porcentaje, este mes dijo que era otra, luego volvió. O sea, ese es el nivel de desorden administrativo que hay en esa cartera y en otras. Venga, antes de irnos del edificio Colombia, pues Se parece a otra serie también, Aquí no hay quien viva, que también es de un edificio ¿Ah, de sí? vecinos chismosos y peleadores. o la del Chavo del Ocho, También. no sabemos las O peleas. vuelo de- secreto. Bueno, como que ya no va a poder seguir haciendo esas diabluras Dumar porque finalmente lo echaron, ¿no? Cayó el jueves. Lo declararon insubsistente y, al parecer, si el Ministerio de Igualdad se cae, el que sigue es el ministro Florian. Es decir, se cayó el viceministro y luego se va a caer el ministro, es el dato que tiene. El último capítulo del día de hoy del edificio Colombia es el de la fiscal, que de pronto llega... No le hace caso. Ya no hace ¿Cómo caso, fue no que le nos dijo ayuda. Petro En que- un trino pues larguísimo dice, es que la fiscal está muy asustada por el tema de la lista Clinton y ya no nos ayuda. Hemos perdido su apoyo. Hemos su perdido apoyo. su apoyo. ¿Cómo así que hemos perdido su apoyo? Si la fiscal no tiene que apoyar al Es que- presidente de la exacto. República. Es que ahí se ve que al presidente Gustavo Petro no le interesa la división de poderes. Él lo que quiere es que le obedezcan a él. Las cortes, la fiscal, todo el mundo. ¿Cómo será que de verdad hubieran perdido su apoyo? Es decir, hasta ahora no es que hayamos visto, yo creo que ya hace unos esfuerzos, pero le queda como difícil mover todo eso, pero no se ha visto pues, bueno, digamos que lo de la unidad de riesgos, lo de Que la empezó a unidad de riesgos, acelerar. que empezó de nuevo a acelerar, puede ser.
lo de Nicolás Petro, ahí va. Lo de Calarca la dejó mal parada también. Es que ahí fue donde ella se movió, porque Claro. como habían tenido engavetado durante más de un año unos documentos muy valiosos. Y Roa también. Roa ahí sí no se va. Ahí sí, yo creo que el presidente ahí sí se equivocó, porque yo creo que ahí sí ella la va a apoyar. Pero bueno, el tema es el concepto que tiene el presidente del Estado, que tiene que ver con lo que dijimos en el primero de los capítulos del día de hoy, que tiene que ver con las groserías y la vulgaridad con la que se maneja el Estado. Es que acuérdense que lo del viceministro, pues como la trató, no es nuevo, cómo trataba Armando Benedetti a Laura Sarabia. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo el presidente a los congresistas? ¿Qué les dijo? Guerra a muerte, ¿no? Como mandaderos, como Leiva, si ustedes Leiva, recordando que Leiva había dicho que lo notificaran en la tumba, pero no lo notificaron Ahí le llegó. antes. Le llegó antes. Pero era una grosería contra una alta funcionaria del Estado. Entonces, lo que hace el presidente convirtió en el ejercicio del Estado en algo muy vulgar. Permitió y dio el punto para que eso fuera realmente algo pues un poco grosero y que no va con la dignidad del Estado. Es que el Estado no solamente... El Estado no solamente vive de cómo se administra el poder, sino también de las formas del poder, ¿no? De saber que nos merecemos respeto, de saber que hay unas divisiones, de saber que hay un control que me ejerce a mí como presidente, pero a él no le interesa el control. La dignidad del Estado, él con su ministro de Igualdad, con su ministro de Educación tan grosero, permitiendo el embajador El matoneo, permites el matoneo también. Con los opositores, los medios de comunicación. Eso no lo habíamos considerado dentro del legado de este gobierno, y es cómo le quita dignidad al Estado. Recuerde seguirnos, ¿dónde? En YouTube. ¿Cómo? Muy fácil. Se suscribe, busca Periódico El Colombiano, le da like, nos comenta. Como vieron, Luzma está muy atenta a lo que nos dicen, lo que nos comentan. Nos han apoyado por ahí con unos dolarucos, ¿no? Yo no Luzma? sé si eran Compraron para las galletas. galletas. Yo no sé si eran para las Galletas de Fede. galletas de Oíste, Fede. esta semana ya se me echó con las petacas. Sí. Si allá usted quiere recogió el saber de qué billete. estamos hablando, así como con lo de los pollos, tiene que suscribirse al mejor canal de noticias de Colombia. Somos el suite, pero del periodismo. Exactamente. Síganos y bueno, y coméntenos y toda la cosa. Y vamos a nuestro Pero ¿cómo segundo así tema. que Fede no volvió a hacer galletas? Ya recogió la plata. No, tiene que hacer. Lo que pasa Papá es que le ajusta. no he tenido tiempo para acompañarlo porque esta semana he vivido muchas cosas. Bueno, eso es una razón loable. Bueno, nuestro segundo tema tiene que ver con Venezuela, que ha pasado de todo esta semana, pero me llama la atención eso de la posibilidad. Pongámonos a pensar si viene Nicolás Maduro y Gustavo Petro decide darle asilo. Oiga, sentí a Trump respirándonos en la nuca. Apenas dijo eso, yo dije, no. Lo dijo la canciller, ¿no? Le preguntó Vanessa de la Torre, Sí. Vanessa de la Torre le preguntó, oiga, ¿y ustedes se vendría Maduro para acá? Y ella dice, pues si pide, Es una posibilidad. Es una No habría posibilidad. razón para decirle que no. ¿qué tal? Imagínese Maduro acá. Aquí hay ¿cuántos? 3 millones de venezolanos se vinieron, o 2 o 3 millones, están aquí en Colombia huyendo de Maduro y les vamos a traer a Maduro. No puede. ¿Eh? Es que uno, y Iba a uno- y hacer uno- un chiste, y uno no pero sabe si es de verdad como imprudencia, como equivocarse o tal, o de verdad ya deliberadamente sacar lo que realmente piensan, porque es que la complicidad de petrismo con la dictadura venezolana se ha visto en muchos momentos, pero ya lo último pareciera de verdad que es una cosa ya como confesada, ¿no? Pero está Oiga, pero- en la misma línea de lo que dijo el presidente esta semana con la amnistía general para todos en una eventual Claro. negociación para la salida. Entonces prepara el terreno diciendo, pues lo recibimos acá. Pero además está en la Amnistía línea. general para todos los de para Venezuela. todos los venezolanos. Pero sí. además está en la línea de la otra imprudencia que había cometido la canciller cuando le dijo a Bloomberg que ellos sí estaban viendo la salida de Maduro de Venezuela. Ella dice, después, no, yo no dije eso. Y Bloomberg la hizo quedar muy mal y le sacó los audios, ¿se es acuerdan? que la canciller no ha sido protagonista de nuestros programas,
pero es un personaje. Se ha salvado. Es decir, quien la conoce, ella vivió añísimos en España, años, y todos los colombianos que vivían en España o que les ha tocado prestar el servicio diplomático en España dicen, no, esa señora era insoportable, era de esos que no deja hacer, todo lo critica, mueve la gente para destruir todo. Y le tocó en carambola porque después de pasar por tantos cancilleres, ¿cuántos? Esta es como la quinta canciller, yo no sé. Después de pasar Los por tanto, pasaportes quemaron a todos, a Sí. todos los anteriores. terminó ella y parece que se la pasa viajando. Es decir, que eso no, que en realidad ya no se la pasa aquí. Y cuando viene, hace esas declaraciones. Oiga, pero uno dice tanta cosa y que va a venir para Colombia. Uno nunca sabe si Maduro sí va a salir, porque es que llevamos como 3 o 4 meses de Trump. Trump arrinconando. Ah, en realidad, asfixiando. sí, pero es que uno ve toda cómo ha sido. Claro. Primero llegan y dicen guerra contra el terrorismo y los narcos. Les Los narcos parquean son el portaaviones terroristas. allá. Exacto. Después, cartel de los soles, ligan a Maduro con el cartel de los soles y hasta con el tren de Aragua. Después dicen, vamos a meternos al Caribe. Y después del Caribe dicen, Cierran el espacio aéreo. cierran el espacio aéreo y después dicen, hasta nos metemos por tierra. Y Maduro allá más asustado. Y uno ve difícil que se metan por tierra. Es decir, pareciera Sí. que todo fuera una estrategia de presión cada vez más asfixiante, Ujú. porque incluso lo de la lista de Clinton, de Petro y de su gallada, Sí. puede tener que ver con Con eso. asfixiar a Maduro, con dejar un poquito sin aire también a los auxiliares de Maduro. Sí. Pero no sabemos si va a pasar. Tendría que ser una operación de esas quirúrgicas que sueltan a alguien en unos helicópteros, bajan allá en la Casa Amarilla, ¿cómo se llama la de El Venezuela? Palacio de Miraflores. Palacio de Miraflores. Y bajan ahí y se lo llevan. Y se lo llevan, Pero sí. uno- Se lo llevan y se lo llevan para Estados Unidos y lo enjuician. A no ser que él sí esté, como dijeron el otro día que habló con Trump, como que Exacto. sí esté en... Están negociando para ir a Bielorrusia. Lo que no vaya a cierto venir es- acá a ver alumbrados en todo caso, pues. No, aquí no. Pero lo cierto es que si también hay que tener en cuenta toda esta movida que hemos dicho, la salida de María Corina Machado de Venezuela, que sale con ayuda de Estados Unidos y llega a Oslo, ¿cierto? O sea, ahí vemos también la mano de Estados Unidos pudiendo mover, haciendo ese tipo Oiga, de tiraron un movimientos. dato con los F-18 que habían publicado el martes, que estaban sobrevolando todo el Golfo de Maracaibo y toda la Sí. costa venezolana, y después se acomodó todo como un rompecabezas porque esos inhiben las señales. Es decir, seguramente ahí iba María Corina porque los F-18 que aterrizan en esos portaaviones estaban inhabilitando la señal. La novela de cómo se fugó María Corina con todo eso parece una Es serie otra de serie. Netflix. No, ni Tom Cruise. Montaron una serie de Netflix. Pero porque en últimas, lo que pasó esta semana es que Petro se vio aliado ante el mundo con el personaje más nefasto. Es decir, como que Petro ahí se hacía el loquito, pues apoyo por aquí, pero ahora quedó en evidencia que el mundo, que Suecia, Es que que- Estados Unidos, que todo el mundo está despreciando a ese dictador que se llama Nicolás Maduro. Y por eso es que él... Y que Petro lo abraza, en últimas él lo abraza. Entonces, me parece que Petro perdió tanto prestigio esta semana en su Sí. propósito de ser líder mundial. Claro. Me parece que cayó muy bajo. Lo que pasa, y por eso es que él, después de que ve el discurso en Noruega del presidente del comité, es donde habla de la amnistía, ¿no? Porque él dice, claro, me toca salir por acá porque uno de sus grandes sueños es ganarse el Nobel de la Paz. Acuérdense que él dijo... Pero no el alternativo. No, No. el alternativo no. Eso es como cuando uno se va a comprar una cosa y se compra la menorcita. Uno siempre queda antojado de la que quería. Entonces él sale y dice eso porque es que él dijo, no me va a ganar el premio Nobel porque me están viendo muy Pero cerquita ¿cómo de quedó este". bien con Dios y con el diablo? Es muy difícil ahí no hay no, posibilidades. No se puede. Y recordar que todo esto le está costando tanto a Petro, tanto descrédito, es decir, a Petro se lo va a llevar por delante Maduro. Es decir, aquí es un pulso. O ellos dos nos llevan por delante a todos, o Maduro se lo lleva por delante a él en su caída. Porque fíjese que esta semana lo que dijo Donald Trump fue pesado. Que el siguiente era Petro. Sí, sí. Yo voy a leer una de las múltiples traducciones que hicieron de lo que él dijo. Dijo Trump, se va a meter en serios problemas si no se da cuenta, si no se espabila, decían algunos. Colombia produce mucha droga, más le vale que se dé cuenta o será el siguiente. Espero que esté escuchando, será el siguiente. Oiga. Es decir, esta es la traducción que hace C-SPAN,
que es la oficial, como la cuenta esta oficial del... Sí. Y me parece que ya son palabras mayores. Y ahí hay otra cosa, Luzma, y es que cuando él dice eso, se lo dice al corresponsal de la W en Washington, a Juan Sebastián. Lo mira y le dice, como, vaya, lleve la razón de que yo le estoy diciendo esto. Eso me parece muy teso. Y ahí mismo, a la noche, el presidente Gustavo Petro le dice a la canciller Rosa Villavicencio, hay que traer a Trump, traiga a Trump, ¿cierto? Así como, También, sí. como sí. si eso... Que si quiere venir, Hombre. que venga, que es que usted no conoce, que venga. Sí, y además, yo no sé si él lo hace a propósito, pero él se cree el cuento y entonces dice, y pues toca prever lo de las medidas de seguridad, ¿no? Porque en el territorio es otra cosa. Y pues le ponemos la seguridad y la seguridad de ellos también. Compartida, O sea, sí. él de verdad cree que el presidente de los Estados Unidos, con el que ha peleado de la manera como ha peleado, va a venir a Colombia. No, y que tiene el televisor prendido viendo el Consejo de Ministros también. Ese es su Además, gran sí. sueño. Porque es que además esta semana era la peor para hacer eso. No. Porque mire, yo viendo el discurso del presidente del Premio Nobel de Paz que le entregó a María Corina, que esto fue todo este... Qué discurso tan impresionante, Sí. ¿no? Vivimos 2 días como pendientes de qué pasaba, porque llegaba, que no llegaba, que sí llegó, que salió, que cómo salió, que salió con peluca, sin peluca. Pero todo eso quedó al margen al oír ese discurso que lo publicaste, Dani, completo, porque al uno escuchar, es que él empezó con casos específicos. Oye, parece un cronista, ¿no? Porque arranca diciendo el caso de una muchacha de 16 años que le llegan a la casa, la capturan, no se sabe dónde está todo porque su hermano era un militar que decidió no hacerle caso a las órdenes que venían desde el Palacio de Miraflores y vuelve y junta otros casos ahí. Menciona varios casos, que si uno, es que es Venezuela. Exacto. Es que es Venezuela, es que nos puede pasar. Es como si uno tiene a alguien que conoce de 16 años, que no le debe nada a nadie, Luzma, parece... y de pronto van, es como si le podría pasar a Colombia. No, es como y el que viva descontextualizado o para la izquierda latinoamericana que se hace la boba con el caso Maduro, parecía una historia sacada de la dictadura de Pinochet o de las dictaduras militares argentinas, ¿no? No, total, no, porque todas las otras, como mencionas, lo que dijo el presidente del Comité del Nobel, la otra fue un tipo que dijo, no, yo no me voy a rendir. Un día después apareció torturado desnudo, tomándole fotos para mostrarlo. Lo que él cuenta, uno le da crédito al Comité del Nobel. Uno dice, es que Suecia, es que no es Estados Unidos. Sí. Es Suecia, que es un país que apoya a las izquierdas de América Latina toda la vida, las ha apoyado. Que incluso cuando habla de María Corina la comparan con Nelson Mandela, que sabemos, ¿sí me entendés? O sea... Pero entonces volviendo a nuestro edificio Colombia, entonces de pronto este señor dice todo esto y uno incluso cuestiona a personas, no dice el nombre de Gustavo Petro, pero los cuestiona, dice, ¿cómo así que se han hecho los de la vista gorda ante esta dictadura que abusa, que mata, que tortura? Y yo decía, en ese momento realmente me dio mucho fastidio Gustavo Petro. Yo dije, de verdad, es que ese señor está ayudándole a ese otro señor que produce todo este dolor y toda esta cosa que está pasando en Venezuela. Y lo podemos ver muy claro cómo él defiende a Maduro en la entrevista que le hizo Daniel Coronel. Cuando Coronel lo coge y le pregunta sobre Maduro, evadió todo él el lo tiempo. exculpa completamente y que queda en evidencia. Y en el discurso del presidente del Comité del Nobel es muy, muy teso porque lo alinea con Hezbollah, lo alinea con Rusia, lo alinea con China. Con Corea del Norte. Con Corea del Norte. Es decir, queda Gustavo Petro prácticamente con el eje del mal. El monaguillo del eje del mal. Lo que se llama el eje del mal. Porque, claro, recuerden que Gustavo Petro ha tenido un papel fundamental ahí. Cuando Biden quiso tratar de que hicieran una transición a la democracia, pues Gustavo Petro, yo no sé si terminó engañándolos o qué, porque lo que logró fue que hicieran elecciones y que la perdiera y no se fuera. Exactamente. Entonces Gustavo Petro es responsable de que esté Nicolás Maduro hoy manejando ese régimen. Y después, cuando Nicolás Maduro se quedó, acuérdense que él no fue capaz de salir a decir nada. Mandó al canciller de entonces. Y se demoró 3 días, mucho en se salir. demoró callado. Mandó a Murillo. Fue a Murillo. Además, Murillo. lo que le ofrece ahora es la amnistía generalizada para todos los del gobierno venezolano
y además un gobierno de transición y nuevas elecciones. Pero Exacto, ¿cómo que como nuevas elecciones y sabemos Si que se la roban? Exacto. Es Claro. decir, realmente, Gustavo Petro, yo al oír ese discurso, yo dije, es que no puede darme casi asco, porque es que, como dicen ustedes, prácticamente está tratando de salvarlos, tratando de salvar y no tiene ninguna compasión con toda la gente que le ha tocado irse. La hija de María Corina ya dio un dato más grande. Yo tenía el dato de 7 millones de venezolanos que se han tenido que ir de Venezuela. Ella habló ya de 9 millones de venezolanos en su discurso, porque le tocó hallar el discurso porque esta llegó después. Y hay otra cosa muy tesa de lo que sucede con la hija de María Corina, Ana se llama, y es que ella dice, o sea, cuando ella empieza a relatar cómo cambia Venezuela, yo creo que todos vimos alarma, ¿no? Y es este desprestigio de las instituciones, todo empieza como con un chiste, con una chabacanería, y lo que estaba pasando es que estaban cambiando la mentalidad de lo que era el Estado, que es un poco lo que decíamos ahora en el primer momento. En Colombia empezó a cambiar el Estado en el sentido de que ya la chabacanería, tratar mal. Es decir, lo que nos ha pasado en esta época no es muy distinto de lo que era esta cosa que uno decía, qué payasos. Uno veía a los de Venezuela y uno decía, qué payasos. Alguien debe estar en otro país diciendo qué payasería la que está pasando en Colombia. Sí, subestimaron todo el tiempo eso porque con esta gente no pasaba Lo que nada. pasa es que como había tanta plata, ¿cierto? La diferencia es esa, ojalá que sea la diferencia Ojalá. que salve la democracia en Colombia, que es que aquí no hay tanta plata como toda la que tenía Chávez en su momento. ¿Se acuerdan del video de María Corina interpelando a Chávez de frente en el Parlamento venezolano de esa vez y todos burlándose de ella? Estaba presentando unas todos los cifras sobre congresistas? la maternidad y sobre el suministro de leche y lo frenó. Hay una entrevista a Luzma en un podcast que se llama Temporal de Tulio Hernández, que es un sociólogo, periodista y escritor, que habla de toda esa transición, cómo se fueron apropiando de todo, cómo quebraron el espinazo del Estado, cómo en 2002, cuando fue la renuncia supuesta, que fue con todo un montaje de Chávez, cómo volvió, cómo lo perdonaron, en fin, todo eso para decir que él da un dato, es como para dimensionar toda la gente que han salido, como si toda la gente en Bogotá, la ciudad, quedara en algún momento despoblada. Y además dice, el temor que tenemos de volver, porque no solamente somos migrantes, hay unos que están perseguidos todavía y que no pueden volver al país. Es que si son 7 o 9 millones, pues Bogotá tiene unos 8 millones, entonces es de verdad. No, y las familias Maduro, desperdigadas. Chávez y Maduro sacaron, hicieron que huyeran todo Bogotá. ¿Será que esperemos que no nos pase esto a nosotros? Y a eso la cuñita final es el tema de la Gran Colombia. ¿Qué es lo que propone, qué es lo que está proponiendo Maduro? Extrañamente la estaba proponiendo Petro hace menos de un mes. Exacto. Y ahora esta semana la propuso Maduro, que ¿por qué no hacemos Sí. un No solo nos país? unimos. No nos unimos todos nosotros. Y Sade en junio. Sade fue a Caracas en junio y dijo que tocaba hacer la Gran Colombia, Claro. que era el sueño que compartían Chávez, Petro y Maduro. Bueno, ese datico, entre ese Mejores dato, parches nos hemos perdido. Muchas gracias. No. no, esperemos que sí podamos de pronto unirnos. Yo no veo la necesidad de unirnos, pero con otros mandatarios. Ah, eso sí. Es decir, que haya gente que respete la democracia. No necesitamos. Deberían Que ser los por principios cierto- básicos, pues. Que por cierto, finalmente el discurso del presidente del comité del Nobel es toda una exaltación de los valores democráticos. De la democracia. Eso Correcto. yo creo que es fundamental, no nos podemos perder de ahí. Y es una apuesta que estamos haciendo en el colombiano, defendamos la democracia. Dicho esto, yo creo que se le ha notado a Gustavo Petro el desgaste esta semana porque lo ve uno Cansado. menos vigoroso, menos vibrante. Hizo su consejo de ministros en los canales públicos. Más apabullado, sí. Sí, yo creo que todo eso le ha producido un impacto, pues, y ojalá primero, ojalá Venezuela salga de esa dictadura y ojalá nosotros nunca perdamos la democracia. Bueno, y el tema de esta semana, las inscripciones, se hicieron las inscripciones de los partidos políticos como sorpresas, como no Se sé. oyen bostezos en este momento. ¿Quién tiene más? ¿El Mundial tiene más equipos o tiene más equipos la lista para el presidente? Más de 48. María. Sí, ambos tienen muchos, pero lo interesante de todo eso es como el desarrollo que tuvieron las consultas. Bueno, no, pero me contaron en una de las listas,
que le quitaron el puesto a Jennifer Pedraza, ¿no? Esa Sí. lista del nuevo liberalismo estuvo, todas son fregadas, pero esas nos sorprendimos mucho que Jennifer Pedraza, que era una gran congresista. Yo creo que la congresista del año puede ser. Entonces, no le tocó ni la cabeza de lista a Alejandro Gaviria, ni la cabeza de lista a Jennifer Pedraza. De Gaona que se le Y alcanzaron a ofrecer. terminó con alguien, con un representante del partido del nuevo liberalismo que no es muy conocido, pero parece que es un buen operador político. Pero me contaron que detrás de todo puede ser que Jorge Robledo no quería que estuviera Alejandro Gaviria. Entonces él propone a Jennifer Pedraza, sacan a Alejandro Gaviria y luego dicen, no, pues los del nuevo liberalismo dicen, no, es que nosotros somos los que tenemos la operación. Claro, porque a Jorge Robledo de pronto no le convenía Oíste, tener pero- a Alejandro Gaviria de contendor. Porque porque ellos pelearon hace 4 años. Esa- La pelea el- máxima. esa pelea ha tenido más secuelas en la política Qué colombiana. venganzas tan bravas. Pues Sí. das venganzas pequeñitas ahí en lo electoral y vea. Pero bueno, lo otro es lo de las consultas que esta semana supimos que no van a las consultas. A la interpartidista. Exactamente. ¿Por qué? Porque es que coincidió que la fecha de inscripción de las listas al Congreso también es la fecha en la que los candidatos tienen que avisar y decir, yo sí podría participar en una consulta en Y marzo. no van ni Fajardo, Ni de las Priella. ni de las Ni Priella, Abelardo, el ¿cómo? autodenominado tigre. Como decía, como Álvaro Uribe ofreció, que de Fajardo hasta Abelardo se quedó sin Sí, las sin las puntas. puntas, exacto. Vamos a ver cómo le va por dentro. Pero realmente a mí me parece poco estratégico de una persona como Fajardo, porque el impulso que da esa consulta en marzo, porque el 8 de marzo van a ir a votar todas las estructuras políticas. Entonces, si en una consulta están los votos del Partido Liberal, del Partido Conservador, del Partido de la U y del Centro Democrático, eso es casi el 50% de los votos. Lo que pasa es que yo creo que Fajardo lo que quiere es pelearse los votos del centro y de la izquierda y no quiere acercarse a la derecha. Yo creo que él está jugando más por ese lado. No sé si por ahí o hicieron esta reflexión. Hace 4 años ganó Federico Gutiérrez Sí. y luego fue Rodolfo. Ellos están mirando, es el ejemplo Rodolfo. El outsider que Pero llaman. yo sinceramente creo que de pronto el que salga de esa consulta, si se juntan todos estos partidos como es la ilusión de ellos, porque se han venido reuniendo los jefes de esos partidos, es que esas estructuras mueven mucho voto. Sale, Sí, eso es y sale maquinaria. alguien con 8 millones de votos o una consulta con 8 millones de votos en marzo, pues eso dispara a cualquiera. Que bueno, que lo quemen después en el camino, como le tocó lidiar a Federico Gutiérrez hace 4 años, es otra historia. Sí, me parece que era una oportunidad más para Abelardo, aunque Abelardo dijo, pues muy, muy crecido como es él, dijo, yo tengo 4 millones de votos, de firmas que firmas. recogí, nadie va a quemar eso en una consulta, yo voy con este mandato hasta el final. Que no se traduce necesariamente en votos, ¿no? Hay que decirlo. No, Firmas no hombre. son votos. No, No, Vargas una Lleras firma es no un le ejemplo. niega a No, nadie. eso es como un pico, eso no se Yo niega. en estas elecciones di por ahí 10 firmas y por 10 personas no voy a votar. En el centro, en cada esquina. Sí. Usted no podía ir al estadio porque ya lo cogían cualquiera. mal parqueado. Pero dicho esto, pues yo creo que tal vez es que es muy difícil hacer coaliciones, hacer consultas porque le toca al que va a someterse mucho a todo el grupo. Eso tal vez es lo que les molesta. Claro. Pero veo que todos se están dejando y me parece que le dan una ventaja. Bueno, vamos a ver qué pasa. En política nada está escrito. Vamos a ver si finalmente sí termina alguna consulta, porque hay 2 consultas, ¿no? Está la consulta del Frente Amplio, que es la de la izquierda, y va a haber Sí. por ahí 8 candidatos. Está Roy Barreras, está Juan Fernando Cristo, está Luis Guillermo, el ex canciller, Guillermo Murillo. Luis Gilberto Murillo, está Carlos Caicedo, si es que sí se armó una pequeña consulta, entonces va a haber como múltiples consultas. El problema es que las consultas chiquitas, pues no, la importancia de la consulta es elegir un candidato y dar un impacto político. Vamos a ver en qué termina esta jugada. Bueno, y hasta aquí llegó este programa de hoy de Mesa Central. No sabemos si vamos a estar el próximo viernes. Sorpresa.
Si no salimos el otro viernes, nos vemos No en es, Ya enero. nos no es que no, despedimos. no es que nos ha pasado algo, no, es que no hicimos programa. Exacto. Es que eso depende un poquito De la agenda. de qué pasa. Lo que pasa es que en diciembre ya la gente está muy Incluso- Incluso, descontrolada. sí, quiere- incluso esta semana nos tocó reunir varios escandalillos para armar capítulos porque es que ya se nota que la gente se va de vacaciones, se van de buñuelo y natilla. Y empezar a pensar en el Mundial, porque ya sabemos que nos tocó contra Portugal, partido, un equipo, bueno, todos esos equipos son difíciles, ya todo el mundo está armando. ¿Usted va a ir al No, Mundial? no. Oiga, No se me da. dispararon los tiquetes para México, para los 2 primeros partidos, Sí. que son Ciudad de México y Carísimos. Guadalajara. Sí, no, Como no. 10 millones de No, pesos. impresionante. No, yo iba por las cesantías y se las están tomando, entonces mejor. No, y los boletos están carísimos, claro que yo Todavía no no sé. los han liberado del todo, apenas como 2 millones de 7 millones de boletas han liberado. No, pero si ahorita están caros, ¿usted imagina en 2 No, meses? no. Hombre. Pero bueno, Colombia no le quedó como fácil del todo porque si pasa de segunda pensando en que Portugal pase de primero, pero podemos pasar de primeros o podemos pasar de terceros, esperemos que no quedemos de cuartos. ¿Qué Es tal que decir, Uzbekistán igual nos pasan mete un bombazo y ¿qué 32. hacemos? Pasan 32 de 48, imposible. pues No, imposible. cosas se han Sí, visto, imposible. pero Eso es le como podían supongamos- jugar cuando con Javier Nueva Hernández. Caledonia. ¿Se acuerda cuando Javier Si hay Hernández un dijo? mundial fácil es este, eliminados. No, cuando dice que nos tendrían que meter 9 goles. Y Sí, metieron no. 9 goles. Londrina. Dos, si quedamos de segundo, nos toca después contra Inglaterra o contra Croacia, que los dos son bien difíciles. La revancha con y Inglaterra de luego Rusia. España, y luego España. Pero bueno, tengámosle fe, ojalá ganemos. Y vamos, y la gente va a ir y va a volver a votar en las elecciones porque queda en la mitad de las elecciones. Eso fue todo. La pólvora, ojo. Está gravísimo. Todos los pabellones de quemados al 100%, 65 quemados en Antioquia, un incremento del más del 20%. En Medellín están duplicadas las cifras y todas las irresponsabilidades. Oíste, Guerra de bengalas entre vos- cuadras, gente tirando voladores con la boca. Es increíble el grado de irresponsabilidad. No, es que, pero, y vieron el video de Daddy Yankee que estuvo acá en la Alborada, desde un balcón disparando bengalas, no lo una vi. gente impresionante. Se creen, pues. Entonces de ahí salió la guerra de bengalas. La guerra, Daddy hay Yankee dejó una ahí guerra en la- bengalas en Remedios, que se tiraron de cuadra a cuadra Oiga, con y la voladores. intolerancia, ¿no? Salió En la ceja, increíble lo que pasó. Una persona salió a decir, no quemen pólvora acá, por favor. Y le pegaron una puñalada y lo mataron, increíble. Vi una encuesta que hizo la alcaldía de Medellín, creo, y Un sondeo, sí. la gente, ¿te gusta quemar pólvora? No. ¿Cuánto cree que dijo no? No, a todos los que le preguntaron tienen gatos. Seguro dijeron 80%. 92% No. dijo no. También es vergonzante, esa respuesta es vergonzante también. Ah, sí, la gente le da como Claro, pena claro. decir la verdad. Claro. No, pero no, con que un 8% de gente de Medellín tire pólvora, ya son todo el escándalo No, pero si que solamente hay. el 8% tiran la almohada, imagínate donde tirarán más. ¿no? Entonces, veamos a ver, ojalá nadie más se lesione con pólvora, que podamos disfrutar las fiestas en paz, con alegría, que no haya desastres en ninguna familia. Y pues si no nos vemos de nuevo, les deseamos. Faltan 5 para las Feliz 12. Navidad, feliz año, feliz todo. Y- Muchas y- gracias y que por pasamos muy acompañarnos. buenos este año, pasamos muy bueno este año, pues a pesar de todo. Los pollos no sabemos si sobrevivan al año entrante, si de No, pronto en no el- hay fiesta. Sancocho del primero se van los dos, fijo. Si no se van en la cena del 24, se van en el En el sancocho del sancocho primero. primero. Le echamos una salsa de ciruela a uno y el otro la damos Y para el el otro primero. con una taza aquí, con una manzana en la boca. Cabeza rellena. ¿Ustedes se acuerdan de la cabeza rellena en el campo, aquí en Antioquia? Mucho. Nos ponen una demanda, qué susto. Vamos a tener que editar eso. Los proanimalistas Cuidado. van a venir a incendiarnos el local. No, los pollos, yo los defenderé hasta el final porque sabemos que son muy queridos por la audiencia. No podemos ponerlo en las brasas. Sin ellos no sería lo mismo el 2026. Se nos haría muy aburrido. A no ser de que lo asilen en Bielorrusia de pronto, quién Al sabe. que se vayan con Maduro. Bueno, muchas gracias a todos. Felicidades, felicidades y felicidades. Que los quieran mucho, que den muchos abrazos, que tengan una Navidad y un
año nuevo muy felices. Gracias, Daniel, Gracias, por Luzma. todas las cosas. Nico, esto va a quedar muy raro un 15 de diciembre haciendo esta despedida, pero bueno. No, la repetimos para el 24, el mismo pedacito. Juan Diego y Nicolás, muchas gracias. A los compañeros de video, Sebastián, Juan Pablo, Jan, Alejandro. Es que de milagro. Ya me le ibas a acordé. decir el De burro, ¿no? milagro me acordé. Le ibas a decir el burro, Luzma. No. Bueno, a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos. Espero que podamos seguir contando cositas el año entrante.